ciclo Espacios de Escritura en el Pasaje 2019, la obra literaria y su creación. Evento organizado por el área de letras de la Escuela Taller Municipal de Arte con la intención de promover la lectura y la reflexión crítica sobre la literatura en la comunidad y también generar un espacio de acercamiento de escritores y talleristas de nuestros espacios de formación. Quisiera agradecer a Natalia Litvinova, a Tom Maver y a Eric Shirlock por su presencia hoy, al equipo de prensa y diseño de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de La Plata, en particular a Natalia Fernández por su cariñoso trabajo, a Leonardo Venecia, docente de nuestra área de letras del taller de escritura, por su colaboración, a Romina Luchetti y Lucas Orellano, alumnos del taller de narrativa y de poesía, que nos están ayudando ahora con la grabación del evento. A la dirección de la Escuela Taller por su apoyo en la organización de este encuentro y a todos ustedes por aceptar la invitación al diálogo. La actividad del día de hoy es, por un lado, la presentación de 3 libros, 2 poemarios, Sara Luna, de Tom Maver, y Cesto de Trenzas, de Natalia Litvinova, editados por Editorial Chantén. El último es una reedición de un libro publicado en España, en Madrid, por Pequeña Varsovia. Bella Varsovia, gracias. Y una novela, M, de Eric Shirlock, editado por Eterna Cadencia. Y por otro, esta actividad es una charla sobre los procesos constructivos de los libros mencionados, exposiciones, producto de la autorreflexión de su autora y autores sobre el acto de escribir. Creemos que es una forma de acercarlas y acercarlos sobre el acto de escribir. Creemos que es una forma de tomar en cuenta a ese acto como un acto maravilloso que nos transforma y además que tanto queremos. Antes de comenzar con lo que nos convocó hoy, por muchas razones, quisiéramos recordar al escritor Leopoldo Brizuela, recientemente fallecido. Es un escritor platense de relevancia internacional y amigo. Hubo muchas coincidencias en la mirada sobre él, desde lo dicho por amigos y por lectores. No solo era un gran escritor, periodista, cuyas novelas de escritura impecable han tenido una gran repercusión, como es el caso de Tejiendo Agua, de 1986, Inglaterra, una fábula, de 1999, Lisboa, un melodrama, del 2010, Una misma noche, del 2012, y Ensenada, una memoria, del 2018. También fue un gran profesor en el Bachillerato de Bellas Artes, en la cátedra de guión cinematográfico en la carrera de cine de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, y en los muchos talleres que dictó aquí en La Plata y en Buenos Aires. Pero además difundió e impulsó a muchos escritores jóvenes. Promovió la lectura, sobre todo de grandes escritoras de narrativa y de poesía. Desde lo personal, le agradezco mucho sus consejos, la cariñosa presentación que hizo de uno de mis libros, pero sobre todo el tiempo compartido, los chistes a granel con el sello de su humor ingenioso, las lecturas de los poemas de Emily Dickinson y sus traducciones, sentados en el piso de mi departamento de la calle 15, las charlas interminables, las recomendaciones y consejos. Podría continuar, pero a Leo no le hubiera gustado el dramón. Hubiera recordado a Nini Marshall y hubiera dicho más finícela, más aún en un día en que celebramos la llegada de 3 nuevos libros y el encuentro con 3 maravillosos autores. En breve, Tom Maver lo recordará también. Comencemos entonces. Así presenta breve y de forma bella la editorial Pequeña Varsovia de Madrid, España, el libro de poemas Cesto de Trenzas de Natalia Litvinova, Bielorrusia, 1986, reconocido como el mejor libro de poesía publicado en España por Playground en 2018.
Las mujeres de la familia de Natalia Litvinova guardan el cabello que se cortan en un cesto de trenzas. Estos poemas se han escrito con la ambición de conservar las historias de esas mujeres que precedieron a la autora, que forman parte de ella y que trenzan su historia. Poemas sobre la memoria y sobre la genealogía, sobre la memoria y la forma en la que define nuestra manera de ser y estar, sobre las mujeres y su relación con las otras mujeres y con los hombres y con las expectativas que se les imponen. Cesto de trenzas es el libro más físico, porque sus referencias se palpan, tienen una geografía de Natalia Litvinova, una poeta que mantiene su capacidad para sugerir, pero cuyo discurso toma cuerpo y abre su silencio hacia el conjuro. Sobre el precioso Sara Luna de Tom Mather, Buenos Aires, 1985, actual primer premio del Fondo Nacional de las Artes en Poesía, Leopoldo Brizuela dice: cierro Sara Luna, alzo la vista y veo el mundo colmado de oraciones invisibles, de cosas y de seres que imploran por ser nombrados. El mundo, América, o este confín de América que aún aprende a hablar, a escribir, a jugar en una lengua ajena. Cierro el libro y entiendo que Sara Luna, ese estallido, es apenas un umbral. Así empiezan las cosas. Por último, Matías Capelli en Una vida experimental, publicado en La Nación, 12 de mayo del 2019, nos adelanta sobre la novela M de Eric Gierloh, primer premio del Fondo Nacional de las Artes de categoría novela. Herman Melville, después de alcanzar celebridad con sus novelas de aventuras, vivió los últimos 30 años de su vida como anónimo empleado de la aduana de Nueva York, sin volver a publicar narrativa, apenas ediciones limitadas de extensos poemas épico-metafísicos. Este segmento opaco de la trayectoria vital de Melville ejerció un magnetismo singular sobre Eric Gierloh, La Plata, 1981, y lo llevó a componer esta novela biográfica de corte experimental, compuesta a partir de citas de cartas, anotaciones escuetas, glosas de estudios biográficos, reproducciones de subrayados del propio Melville, fragmentos entre los que Gierloh intercala, camufladas líneas de su invención. Bueno, esa es la presentación de los tres autores y los dejo con ellos. Bueno, buenas noches. El orden alfabético. El orden alfabético es lo más justo del universo. Bueno, primero saludarlos y agradecer esta invitación a los compañeros que me tocaron esta noche, a Martín, que no es la primera vez que nos invita a La Plata para hablar sobre nuestros libros y nuestros proyectos, así que agradecer también a su equipo este hermoso espacio y a ustedes también por la escucha, aunque no los veo, si estornudan los voy a escuchar. Bueno, estoy muy contenta de estar acá con este libro que es nuevo, pero un poquito ya viejo para mí, porque no sé cómo será en el caso de los chicos, pero en mi caso algunos libros se van gestando incluso en el libro anterior a este, ¿no? Y yo siempre como que presiento el libro que vendrá en el libro que estoy escribiendo en el momento. Así que algunos poemas de Cesto de Trenzas empezaron a salir, a anunciarse mis agendas en las que escribo, sobre todo cuando viajo en tren o en colectivo, y percibía un tono quizás nuevo, diferente, pero siempre me cuesta discernir y tener como una mirada muy clara al principio y decirme a mí misma, este es un nuevo libro. Siempre empiezo algún proyecto y hay tonos confusos. Realmente este libro, Cesto de Trenzas, cuando ya le había puesto el nombre y tenía un archivo con muchos poemas, había 2 libros adentro de este libro y realmente los tonos recuerdo que no coincidían para nada y yo luchaba en mi cabeza y decía esto tiene que coincidir, eso tiene que salir así, y realmente no pegaba con nada, estos 2 tonos no iban, y recuerdo que lo que me ayudó fue una mirada
externa, ¿no? Unos amigos que me dijeron, y también Tom, que leyó el libro, y me dijeron, bueno, va por acá, quizás los otros poemas hay que dejarlos para otra cosa. Pero el inicio de este libro tiene que ver con las historias que yo escuché cuando era chiquita, cuando era una niña, y todas las historias eran de mujeres, de mi madre, mis abuelas o quizás algunas vecinas de mi abuela que vivía en el campo, y quería trabajar con esas historias o con la reproducción de esas historias o con la historia que me había hecho yo de esas historias. O sea, es como estos recuerdos que se van transformando a medida que uno crece, ¿verdad? Y en mi caso, crecer y abandonar también ese campo. Mi abuela ya falleció y esas historias continuaban como creciendo y germinando dentro de mi imaginación, y tenía mucho que ver con los temas que me estaban interesando y me siguen interesando. Entonces empecé a notar todo lo que había escuchado a medias, como quien mira así el pasado detrás de la puerta que está entreabierta, ¿verdad? Y las historias del campo son fascinantes en cualquier parte del mundo, digamos, ¿no? Yo nací en Bielorrusia y cuando era chica con mi hermano íbamos al campo, nos quedamos en la casa de mi abuela y ella trabajaba todo el día en la tierra. Y después volvía y nos cocinaba y venía una vecina y le contaba algún chisme y crecí escuchando pequeñas situaciones, pequeñas anécdotas, algunas muy dramáticas, porque la vida en el campo ustedes saben que es compleja, y además en un país que sufrió varias guerras, y mi abuela prácticamente analfabeta, entonces todo su mundo era la naturaleza, los animales, el cuidado, ¿no? Y el trabajo eterno, esta cosa de trabajar todo el tiempo, ¿no? Casi no enfermarse, trabajar, ¿no? Eso así recuerdo a mi abuela. Y empecé a volcar esos recuerdos como pequeñas postales, como anécdotas, y las que más me interesaban a la hora de escribir, quizás, eran el mal de ojo, los hechizos, todas estas situaciones tan particulares que yo no entendía. Decía, bueno, ¿qué es esa maldad, ¿no? Me acuerdo esto de que una vecina, no sé, se quedó con unas gallinas de la otra y le hacía un mal de ojo, ¿no? Esas situaciones que me parecían fascinantes y que quizás no eran tan habituales en una vida de ciudad, ¿no? Y eran muchas, ¿no? Digamos que uno no podía cerrar los oídos y no ver esa parte de la vida, y más que mi mamá a veces me hablaba a través de los sueños también, o sea, tuve como, las mujeres de mi familia eran como así como muy sensibles en ese sentido. Mi madre se despertaba, me decía, tuve un mal sueño, tené cuidado, y todos los días me decía lo mismo, igual todos los días tenía sueños malos, y crecí con los sueños malos de mi madre, pero eran fantásticos. Y eran como siempre premoniciones, o si perdía algo, decía, bueno, seguro voy a soñar, seguramente fue un duende el que escondió, ¿no? Entonces crecí con sueños, duendes, hechizos y esas cosas. Y mi trabajo fue prestarle atención a ese material, tal vez, que ya estaba ahí esperando su tiempo, ¿verdad? Así que este fue el inicio del libro. No sé si los chicos quieren contar algo y después, no sé, cualquier cosa, si nace algo para... La casa es de ustedes, así que ustedes... Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén bien. Sí, lo mismo que Nati, por supuesto, Martín, agradecerte la invitación, Leonardo mismo, la colaboración, la ayuda. Está buenísimo todos estos espacios así para charlar un poco de literatura, nuestros libros, lo que hacemos. Y sí, efectivamente para mí también el día de hoy, yo no sé hace cuánto organizamos esto, no sé hace cuánto me convocaste. Fue el año pasado, más un montón. De modo que para mí es medio extraño porque este libro se llama Sara Luna y estuvo acompañado por la presencia de Leopoldo Brizuela. Nos escribíamos, él tenía una historia familiar más o menos parecida a la mía también, de abuelas del campo, de interior, en su caso de La Rioja, en el mío de Santiago.
y me compartían fotos, hablábamos. Cada día que Macri o alguno decía que había bajado de los barcos, él decía, no, pongamos nuestras fotos con nuestras abuelas aindiadas. Y fue medio raro porque la presentación fue hace ¿cuánto? ¿Un mes? Ponele. Un poquito más, 2. Fue 2 meses la presentación de este libro y bueno, él no pudo estar porque no estaba bien de salud. Y en mi mente dije, bueno, no pasa nada, lo veo acá, hoy. Así que nada, eso. Él además escribió unas palabras que están acá hacia el final, que son muy, muy hermosas. Y nada, eso. Me da un poquito de tristeza también. Hay unos agradecimientos, están en el libro, que iba a ser una sorpresa para él. Y no llegamos con los tiempos. Como les comentaba, este es un libro en realidad que nace a partir de un viaje que yo hice a Santiago del Estero, que es donde había nacido mi abuela. Yo he empezado a escribir unos poemas en mi casa a raíz de una mudanza que yo hice, y empezaron a surgir recuerdos de mi abuela, de esta abuela que fue como la que yo más quise, ¿viste? A veces yo por lo menos tenía una preferida y era ella, y además fue la primera en morirse. Entonces como que bueno, la extrañaba y como justo yo me había mudado, tenía como todo este resquemor de estar preguntándome, pero che, yo no conozco el lugar donde ella nació. Y yo siempre tengo este peso en mi historia familiar, que es que yo nunca me mudé. Pues toda mi vida, de que nací, vivo en el mismo edificio. Y de alguna manera eso me pesa constantemente. Entonces vivo escribiendo sobre viajes y cosas así, cosas que yo no hago. Y dije, bueno, podría ir al lugar donde nació mi abuela. Y fue medio extraño porque al lugar donde yo me mudé, yo bajé 2 pisos, ¿sí? Pasé donde yo nací al edificio, al departamento donde vivían mis abuelos paternos, ¿tá? Entonces yo vengo de un contexto familiar, digamos, particularmente paterno, que es de donde a mí me viene el inglés. Entonces, esos eran tipos que, ellos eran argentinos, pero se movían dentro de la comunidad británica, hablaban entre sí en inglés, con sus hijos en inglés, conmigo en inglés, iban a la iglesia anglicana, etc. Hacían empanadas de carne con pasas de uva. Está todo bien con la pasada de uva, pero ahí, bueno. Y yo nací, no te digo que soy bilingüe, pero yo nací con ese eco, con ese idioma, ¿va? Con ese ritmo, y también una actitud, diría yo, que tienen ellos, ¿no? Ese otro modo de vivir. Y fue muy extraño para mí, porque empecé a escribir estos poemas, o sea, yo me mudé a la casa de mis abuelos paternos, como te digo, y empecé a escribir poemas en realidad sobre ellos. Y a medida que fui escribiendo empezó a aparecer la otra abuela, que no tenía nada que ver en realidad, empezó a aparecer ella. Y ahí fue cuando yo me dije, che, ¿por qué mejor no me voy a Santiago del Estero? Estaba en el laburo, estaba un poco cansado del laburo, y dije, bueno, ¿por qué no me hago un viaje? Entonces me tomé unas vacaciones y me fui a Santiago del Estero. Y fue muy loco, fue muy lindo el viaje, pero fue muy sorprendente porque fui a conocer un lugar que no me esperaba conocer, ese paisaje, y particularmente el lugar donde nació, que era un lugar inhóspito en un punto, era tenía algo de la desolación, al mismo tiempo que tenía algo muy cariñoso, porque la gente es muy cariñosa. Y bueno, el libro nace un poco a partir de ese viaje, porque en realidad yo iba como solamente para eso, para ver el lugar donde habían nacido mis abuelos. No es que yo tenía contacto, no tenía nada. Fui, caí, no sabía bien dónde había llegado, y fue muy loco porque una vez que llego al lugar, digamos, de la ruta, quedaba 2 kilómetros a pie, bueno, y cuando llego a este lugar, eran casas de adobe, viste, muchas casas de adobe, no sé si habían tenido luz del año anterior, una cosa así, como recién estaban como, bueno, es un lugar como muy conservado en el pasado también, ¿no? Es muy interesante, es como un viaje al pasado, de alguna manera. Y nada, a mí me hace llegar ahí una familia que yo conocí cuando me bajé en la ruta. Que, claro, yo no sabía qué esperar de este lugar, entonces me bajé en cualquier lugar y no sabía dónde estaba, y básicamente lo único que iba a hacer era cruzar la ruta para volverme, pues dije, acá no. Y me puse a hablar con una señora. Y fue esta señora con el hijo, agarraron el auto, me llevaron, me pasearon por los lugares aledaños y me dijeron, mira, ¿vos estás buscando aquí? Me dijo, a Luna, sí, son de ahí, son de donde vos estás yendo. Entonces me llevaron y dijeron, te vas a llevar con el Luna más viejo que nosotros conozcamos. Y fue muy loco que, bueno, me dice, él es Raúl Luna.
yo lo saludo al señor, su nombre mayor, ¿viste? Me dijo, tiene como 85 años, me dice. Entonces, este viejo que se paraba como muy derecho, parecía muy joven, parecía mucho más joven de lo que la edad que tenía. Entonces yo le digo, bueno, me presento, ¿viste? Estoy en el culo del mundo, estoy lejos de casa, no conozco a nadie, no sé bien qué estoy haciendo ahí, una familia me acaba de llevar ahí, no sé bien qué estoy haciendo. Entonces le digo, bueno, hola, buen día, mire, mi nombre es tal, yo en realidad quería venir solamente a conocer el lugar donde había nacido mi abuela, se llamaba Sara Luna. Y dice, sí, Sarita, me dice, Sarita. Y yo como que, digo, me salió el porteño, ¿viste? Digo, no, este viejo está cagado, ¿viste? Está como, no. Yo digo, no, es que se fue con los 18 años, era muy chica ella, después volvió cada tanto, pero la verdad es que... No, Sarita, me dice. Sí, éramos como hermanos cuando éramos chicos, me dice. Sarita, que tenía una hija, me dice, se llamaba Inés. Y me mira, y ahí es como la primera vez que nos miramos de verdad, y me dice, ¿vos sos Tom? Entonces como fue un momento así medio Kodak, ¿no? Donde todo se paralizó momentáneamente. Y nada, fue muy loco, porque ese fue como el contacto que yo tuve ahí y con quien me empezó a contar un montón de historias del campo, como contaba Nati, ¿no? Estas historias rarísimas que hay en el campo y que a la gente del campo, por otra parte, les encanta contar, ¿no? Como son de campo en tanto en cuanto puedan contar historias que tengan que ver con lo misterioso, con la oscuridad, con ciertas leyendas y mitos que ellos, por supuesto, vivieron. De modo que es un librito básicamente que tiene que ver con recuerdos y estas cosas que me fue contando Raúl Luna y cositas de esta índole que fueron a raíz finalmente de un viaje que yo hice ahí al centro, o uno de los centros de mi historia familiar, que es ahí en Santiago del Estero, cerquita de la capital, unos 60 kilómetros de la capital. Así que eso. Muy bien. Yo conocí Santiago del Estero este año, es un lugar maravilloso, la verdad. Inesperado, siempre. Bueno, buenas noches. También repito el agradecimiento con todos ustedes y la gente que organiza el ciclo. Hace como un año que pensamos esto, ¿no? Como qué rápido pasa el tiempo. En fin. Bueno, han hablado mucho de naturaleza y de historia familiar, cosas que yo también podría decir de otros libros míos, pero no de este. Este no tiene nada que ver con mi historia familiar, no tiene nada que ver con la naturaleza. Así que ahí va a funcionar un poco como un contrapunto en todo caso. Yo empecé a traducir la obra de Melville en el año 2005 más o menos. Empecé traduciendo su poesía que se publicó, después traduje sus cartas que todavía no se publicaron, traduje sus conferencias, lo último que escribió antes de desaparecer, y traduje también 2 de sus diarios que tampoco se publicaron todavía, con suerte el año que viene se van a publicar. Y para cada uno de esos libros siempre me tomé el trabajo de escribir un extenso capítulo biográfico, ¿no? Ubicando el contexto de la obra, no porque la obra lo reclamara, sino porque a mí me gusta, ¿no? Fundir un poco en los libros vida y obra, ¿no? 2 cosas que para mí no podrían estar nunca separadas. Entonces, después de escribir esos, en principio, 4 capítulos, uno doble y muy extenso, me di cuenta que en realidad lo que yo estaba haciendo era escribiendo una biografía de Melville, que sería algo así como la primera biografía escrita en castellano, porque Melville tiene biografías en inglés, por supuesto, tiene biografías en italiano y tiene biografías en francés, hasta donde sé. Pero nadie escribió una biografía, lo cual me hizo preguntarme si alguien en el año 2015 puede escribir una biografía sobre una persona no solo que no conoció, sino que lee en segunda lengua y de la que, en fin, lo único que tiene es información dura recogida en otros libros. Y me pareció que sí. Me pareció que lo más interesante era justamente eso, ¿no? No saber nada de la manera que uno esperaría saber. Y empecé, la verdad, a escribir un libro que podría ser una biografía de Melville, pero me desanimó rápidamente no encontrar la forma de eso. Yo estoy cada vez más comprometido con la forma y menos comprometido con el texto.
quienes lean esta novela van a entender a lo que me refiero. Es decir, el mínimo compromiso con el texto y el mayor compromiso con la forma. Y ahí surgió la posibilidad, digamos, de tomar todo ese material en otra dirección y escribir no una biografía sino una novela sobre los años de la desaparición, que es un tema que a mí me interesa mucho. Melville en algún punto, y si me permiten la exageración, podría funcionar como el primer Salinger de la literatura estadounidense. Salinger se encerró y, digamos, no sé, medio como Maradona le disparaba a la gente. No es que le disparaba balas, pero les tiraba piedras. Eso está documentado. Melville no necesitó eso porque Melville había caído en un olvido terrible. Entonces él en realidad estaba escapando de un fantasma, que era un fantasma que había vislumbrado en algún momento con un libro que lo volvió famoso, que es su primer libro. Su segundo libro ya empieza a fracasar, el tercero es un fracaso rotundo, el cuarto y el quinto terribles, el sexto es Moby Dick, y de ahí para abajo, ¿no? De ahí siempre fue empeorando. Por lo tanto, esta desaparición tiene que ver con una fuga hacia adentro, ¿no? En ese sentido es salingeriano, pero al mundo no le importó eso, y en ese sentido no es salingeriano. Es decir, nadie lo acosaba, y eso me resultaba muy interesante. La imagen de una persona que está escapando de un fantasma y que termina encontrando en esa fuga, de alguna manera, la escritura de poesía. Porque Melville decide dedicarse al peor género que podría haberse dedicado, pero al mismo tiempo al único que lo podría haber salvado de alguna manera, que es la poesía. Y, por ejemplo, los últimos 2 libros que él deja sin publicar en términos de la publicación estándar, tiene tiradas de 25 ejemplares. Cuando Melville muere, y el material lo conservan sus 2 hijas y su mujer, la mujer muere creo que en 1917, y ese material pasa a manos del primer investigador, todavía quedaban ejemplares. O sea, Melville no tenía ni siquiera 25 amigos 30 años después de muerto. Es terrible, ¿no? Digo, es el autor de Moby Dick, es el autor de Bartleby, es el autor de El hombre de pararrayos, es el autor de Mardi, que es una novela que está inédita en castellano. Yo estoy haciendo lo que puedo, pero es más larga que Moby Dick y más difícil. Me van a ganar de mano los españoles, que son los que siempre terminan haciendo las macanas primero. Bueno, y en ese sentido lo que hice fue entonces tomar todo lo que había hecho como material y pasarlo por el tamiz de la novela, lo cual da una gran libertad, pero también la responsabilidad de la forma. Es decir, una biografía mala puede no tener forma. Una novela que pretende ser relativamente buena tiene que tener, hoy por hoy, un trabajo formal. Y ese trabajo formal, para los que, digamos, vengan siguiendo mi trabajo con la editorial Barba de Abejas, tiene que ver, bueno, con la caja tipográfica, con la tipografía, con el incrustado de imágenes, con la traducción, en fin, con los manuscritos, con los rasgos que pueden mostrar la personalidad más allá de la traducción, ¿no? De lo que yo pudiera haber hecho con esos textos. Y ahí me di cuenta que en realidad había un plan mayor, que esto era toda una excusa para pegar una vuelta de timón a toda mi escritura, y por eso la novela tiene en la última página una especie de anuncio que la ubica en el tercer lugar de una serie de textos cuyo título común es El viento en los túneles de la mente. Cada uno de esos libros, que idealmente van a ser 9, trabajan un elemento a partir de lo textual y la relación con la forma. Cronológicamente M es el tercero, pero es el primero que se publica. Eso está bueno también, pero porque no quiere decir que los textos deban leerse en orden, sino que simplemente se inscriben en un plan. Y eso realmente oxigenó muchísimo mi propia escritura por un lado, y también lo que yo entiendo por traducción y por vida, ¿no? De los autores que traduzco. Así que es un libro al que yo estoy muy agradecido y me pone muy contento, digamos, por fuera del egotismo, digamos, que el libro se haya reseñado bien y que la editorial esté contenta con el libro, y que me parece que es a lo máximo que podemos aspirar, ¿no? Digo, teniendo en cuenta este libro, el contexto de escritura y el protagonista de este libro, ¿no? Yo ya con eso me doy por satisfecho. Yo tengo unas trenzas en la casa de mi mamá, que vive en Vicente López, una bolsa llena de trenzas. Antes era como un canasto, algo más lindo.
donde cada vez que alguna mujer de mi familia se cortaba el pelo se hacía una trenza, que es muy típico en el mundo eslavo. Las mujeres antes, y les estoy hablando hace como 5 siglos atrás, usaban el pelo con trenzas, no podían ir con el pelo suelto ni recogido en un rodete, sino que tenían que usar 1 o 2 trenzas y eso indicaba si estaban casadas o no, ¿no? Y bueno, cada vez que mi abuela, mi tía, mi mamá se cortaban o se iban a cortar el pelo, se hacían una trenza, se la cortaban y guardaban las trenzas, ¿verdad? Y la primera vez que a mí me cortaron el pelo también me hicieron lo mismo, así que algunas de las trenzas las conservo y otras, bueno, no sé, se perdieron o las tendrá alguna que otra mujer de mi familia. Y este es el título. Los poemas no tienen títulos porque los pensé como un diálogo, como una continuación, como una serie y creo que no necesitan de nada más que de ellos mismos. La gente de mi pueblo es iracunda como esclavos de tártaros. Todas las mujeres de mi familia tienen un talismán que las protege. Yo no, pero miento para que me traten con cuidado. Se agachan y se enderezan, cada una a su ritmo, como teclas de un instrumento que alguien aplasta con los dedos. Filas de mujeres de falda y botas de goma desentierran tubérculos. Es la danza para no morir de hambre, dicen y se ríen. Las raíces chillan cuando las separas de la tierra. Las tareas rotan todos los días. Otras mujeres cavan hoyos mientras cantan. Cuando alguna se echa a llorar, cantan más fuerte. El bosque les hace una reverencia. Los vestidos caen por el peso del trabajo. Nos seducen, arrugados y sin forma. Sembramos papa en camisa y pantalón, arrodilladas sobre los gusanos. La abuela siempre delante, cabeza humana y cuerpo de pájaro, abre sus alas, insemina las verduras. Las mujeres de mi familia guardan el cabello que se cortan en un cesto de trenzas. Es una tradición antigua, ya no se sabe quién la inició. Mechones, bucles, pelo suelto, cobrizo, rubio o ceniza. Temo que los roben las urracas o que lleguen a manos de una bruja. Si viene, no le abras la puerta, y si abrís, no la dejes pasar, y si la dejás, no le des ni sal ni pan. Todo lo que hayas tocado lo convertirá en su elemento, advierte la abuela. El pueblo impone la boda de mi madre. Trenzan flores en su pelo, malva y llantén, la visten de tul y de encaje. Ella mira por la ventana, inmóvil, como si posara para alguien. Ajustan las cintas, aprietan el corsé, la llevan descalza al campo llovido para que su vestido se impregne de agua. Los pétalos caen de su corona, barro y pasto entre los dedos de los pies. Caminamos barriendo el suelo con ramos de lavanda para que ningún animal siga sus huellas y el novio no la pueda encontrar. Si me abofetean, pongo la otra mejilla. Experimento la irrigación de la sangre y la exaltación de la piel. Un dolor antiguo actúa en el organismo. No cesa el estado de alerta, listo el cuerpo para recibir el impacto. No temo a los animales, a la noche, al crujido en el estómago. Los cerdos roen los cimientos, remueven sobras y ruinas con sus hocicos, comen lo que encuentran, indiferentes al sabor. Nosotros, en cambio, nos acostumbramos al hambre.
Soy la región que mi madre mejor conoce. Levanta mi brazo, huele mi axila, sabe que corrí bajo la lluvia y dónde me escondí, pero desconoce mis pesadillas. Una manada de osos a punto de cruzar el río vienen hacia mí. No tengo miedo, sé cómo domarlos. Bajan despacio, hermanados, y su torpeza me da tiempo. Sus bocas babean intuyendo el sabor de mi carne. No tengo miedo, desde hace siglos hacemos nuestra ropa con sus pieles. Temo a mi voracidad, nadie hasta ahora la probó. Y cierro con este. Acuchillan al chancho. Antes de matarlo ya le decían cena. Cuando el animal deja de chillar, abro los ojos. Pregunto si se portó mal. Hábiles para la carne, los hombres no me responden. Llevan los pedazos al fuego y luego los ofrecen, agasajan con algo que no pedí. De ahora en más debo aumentar la vigilancia para que no me pase lo mismo. Gracias. Este poema se llama La canción que nos recibe es de tierra. La primera vez que hablé en público, la primera vez que escribí algo para otros, fue en el funeral de mi abuela. Rodeado de mi familia y de ancianos que yo casi no conocía, amigos de ella, que les costaba avanzar detrás del féretro esa hermosa mañana en el cementerio de Chacarita, llegamos a la pequeña capilla y luego de una misa me paré frente al cajón de sus seres queridos. ¿Para quién iba a hablar? Para ella, que era la primera de mis abuelas en morir, para todos los ancestros muertos, para los vivos que estaban parados sin saber muy bien qué hacer. Recordé entonces sus años finales, en los que venía a comer a casa y yo no paraba de molestarla. Se llevaba una copa a la boca y la codeaba. Acercaba con dificultad la cuchara con la sopa y le movía la mano. Ella se reía, se ensuciaba y me decía, ya va a ver, le voy a dar, espere nomás que va a ver. Por eso aquella vez, la mañana en el cementerio, fui bueno con la, que así la llamaba yo. Y mi corazón de chico de 14 años se llenó de bagualas y zambas y le canté una canción, una vidala de sus pagos, esa música que conozco sin la mediación de la memoria. Su respuesta fue apenas un giro en la tumba, como si se hubiera puesto del lado de la infancia para escuchar mejor la tierra que ya le echábamos. Este se llama Baguala para yaguaretés. Contarse secretos no las libera del peso que cargan las mujeres de mi familia, del aliento que les respira en la nuca, del yaguareté montado a sus espaldas. Ninguna hermana o tía habla de peleas o golpizas. Nadie se ríe de los celos o vergüenzas de sus hombres. Solo se miran. Son las encadenadas. Un círculo cerrado en la noche, a campo abierto. En medio, un fuego les deja ver las caras y el pelo movido por el aliento del animal. Embrujo sobre embrujo, empiezan con las bagualas. De la caja sacan la seguridad de una curación a través del lamento y cantan con miedo y respeto y solas. Entonces los yaguaretés paran sus orejas y empiezan a temblar. Saben que las oyeron y luego soltaron los maridos borrachos, sus queridos autoritarios, que se ahuyentan por lo que no comprenden de ellas.
es un supuesto testimonio de la bisabuela. El poema se llama Nacida en los Pozos. Ni en la madre de ciudades, Santiago del Estero, ni por esos pueblos de polvo a los que solo se llega a pie. El lugar donde nací habría que encontrarlo cavando el cuerpo de Mamay, dijo mi abuela. Esa mujer que metía las manos en el horno prendido y tardaba en sacarlas. Así me asustaba, invitándome a dormir ahí. En su regazo, pegoteado de comida vieja, supo hacer que el fuego de mi infancia fuera a recostarse. Mi madre fue una cosa polvorienta como esta provincia. Nunca perdonó que hubiera estado dentro suyo y pateara. Si me había parido, podía ser mi jefa y señora, gritaba desde la cocina. Decía que yo le había volcado sombra en el vientre. Ella me iba a educar para la vida en el campo. La veo en mi cuarto cortándole la cabeza a una gallina. El brazo que se alza, el filo, el animal decapitado golpeándose ciegamente contra mi cama. Con mi nacimiento empezó el calvario en su carne y cada vez que volvía del trabajo se ponía a cavar al costado de los corrales buscando alguna señal de brujería. De esa bestia arrodillada nací. Y cierro con este, que este libro, yo no estoy leyéndolo, cada poema tiene una nota al pie. Yo no lo estoy leyendo porque, bueno, no importan ahora, pero sí les voy a leer esta última nota y después leo el poema. La nota dice: Sara Luna, más que el tema, es el tono de este libro. Encontré recientemente una carta que me escribió hace muchos años. Leer su letra de niña de primaria me conmueve tanto como el contenido que decía textualmente: feliz cumpleaños, mi precioso, que cumplas muy feliz tus 8 añitos y te deseo mucha suerte. El apodo que le di es lo que me trae todo el aroma del tiempo que estuvimos juntos. El poema dice: despierta y habla con los suyos. Viví 84 años, ahora soy apenas una nadita que late. Aunque no se trata de eso, ni me apoco ni me apago. Esta dormidera es por soportar tamaña intensidad que Dios me envía como camino hacia Él. Óigame mis voces, Señor mío, mi resistencia está hecha de pobreza. Me entrego y es como ir de rodillas sobre granos de choclo duros por el invierno, pero es mi cuerpo sobre el que avanzo. La desgracia, aunque abundante, no me hizo desgraciada. Y no quiero consuelos. El consuelo puede ser cosa terrible. Y ningún arrumaco. Lo que sí, mientras voy hacia él, que vea otra vez la salina de Ambargasta. Le pido ser enterrada en ese mar atrapado por los espejismos de la blancura. Que el ñandú me oiga y el quirquincho se me acerque todavía a olisquearme. Vengan, trepen, acampen bajo mi axila. Tomen mi voz, esténse en mi aroma y hasta mi corazón achicharrado arrástrense desde los esteros y tálenlo, repártanse su madera y escondan las flores en el viento de Santiago. Bueno, gracias. Ahora es cuando queda claro lo estéril que resulta la narrativa, ¿no?, al lado de la poesía. El juicio que comparto, por supuesto. La noche del 27 de septiembre, M tuvo un sueño en la pequeña cama de hierro negro cubierta con una cretona oscura. Desde lo alto de un estante, unas extrañas cabezas de yeso lo observaban. En la amplia mesa cubierta de papeles había una pequeña bolsa con higos. Uno de los higos tenía un cartel que decía Teacher Yai, tal como había escrito una vez en una memoria biográfica de su tío Thomas Melville Jr. De pronto, bajo montones de recuerdos, sus ojos brillaron y se humedecieron. En el fondeadero de tibio sol del último día, ¿cuáles habrán sido sus últimos pensamientos? ¿Hubo alguno?
El 28 de septiembre el doctor Everett Warren firma el certificado de defunción de M. La muerte ocurrió alrededor de las 12:30 del mediodía. Las causas fueron falla cardíaca, regurgitación mitral y astenia. Según su nieta Eleanor, su abuelo murió en algún momento de la mañana. De unas memorias. Murió el 28 de septiembre de 1891 tras 2 años de salud desmejorada, producidos en parte por severos ataques de erisipelas que acabaron debilitando su corazón. De un artículo en un periódico, muerte de un autor que una vez fue popular. Murió ayer en la tranquilidad de su casa en esta ciudad, un hombre que, a pesar de no haber escrito prácticamente nada en los últimos 16 años, fue una vez el autor más popular de los Estados Unidos. M probablemente haya alcanzado la cúspide de su fama en 1852. Su primera novela había sido publicada en 1847. En los últimos años el señor M, quizá porque dejó de escribir, había caído en un olvido literario, razón por la que sus libros son ahora poco conocidos. Es posible, si pudiera llegar a saberse la verdad, que su propia generación lo creyera muerto de tan silenciosos que fueron los últimos años de su vida. El lema de la familia era de Nike Caelum, el cielo por fin. En la lápida en la tumba de M hay tallado un pergamino, una pluma y una enredadera. El pergamino está en blanco. Encima de la gran mesa de caoba de su habitación había un escritorio portátil, una suerte de armazón de madera liviana, forrado con un papel verde sobre el que M había escrito a diario durante los últimos años. Debajo, en uno de los lados y lejos de la vista, había pegado una tira de papel, recta como un curso de aguas lentas, que decía: mantente fiel a los sueños de tu juventud. Jajarre tafo, atorota farraro, hamouta tararta. Eso en polinesio quiere decir: las palmeras crecerán y medrarán los corales, pero el hombre perecerá. Muchas gracias. Bueno, comenzamos con las preguntas, empecemos con el diálogo, ¿sí? ¿Alguien quiere preguntarle algo a uno de los escritores? A mí lo que me interesa para arrancar entonces es tomar en cuenta justamente ese contrapunto que vos planteás que hay entre los dos libros de poesía y el tuyo en cuanto a eso, los procesos de escritura diversos de uno y otro. Y yo cuando pensé la mesa y pensé de qué se trataban los libros, una de las cosas que vi en común es que más allá de partir en dos casos de elementos biográficos como origen por de pronto, también es biográfico el trabajo sobre Melville. Y también es biográfico desde Eric Shirlow, porque justamente lo que ha hecho es traducir a Melville. Entonces lo que me interesaba era que de la forma, por ejemplo, de hablar, del habla en Bielorrusia, se filtró en los textos de Cesto de Trenzas. ¿Qué relación entre lo rural y el lenguaje urbano aparece en el libro de Tom? ¿Y qué de lo biográfico de Shirlow aparece en el libro de Melville? ¿Sí? Como para arrancar. Fácil. No, está muy bueno. Qué pregunta difícil, porque podría responder por Tom, pero no por mí, porque cuando lo escuchaba recién... ¿Querés responder por Tom? Quiero responder por Tom, porque Es más interesante. teniéndolo al lado, escuchando esos poemas, sentí como ese artificio, por decirlo así, digamos, que no se tome mal la palabra, pero sentí como una adecuación en la forma de hablar en cuanto a algunos personajes que hablan. O sea, acá hay testimonios en este libro, entonces cada testimonio tiene su aporte, su palabra rara, una palabra que quizás es rara para quien vive en la ciudad o que corresponde a una provincia, él habla de una provincia. Pero no es mi caso, no sé si algo así puede aparecer en mi libro, me animo a decir que no busqué como adecuar el lenguaje, sino que creo que corresponde
a mi escritura en cuanto a otros libros que he escrito, porque me gusta como la economía del lenguaje y busco versos directos, imágenes también bastante claras. No soy una escritora hasta ahora que se haya desbordado en los poemas, pero sí me interesaba en un momento como ocultar que era un pueblo de Bielorrusia. De hecho, Bielorrusia no dice en ningún lado, ¿no? Yo les cuento porque estamos como en la intimidad ahora, un poco la historia, y si me preguntan un cuento, si no, es como que quería escribir algo que fuera un poco universal, porque esto que dice Tolstoy, no recuerdo bien la frase, pero describe tu pueblo y describirás el mundo, ¿no? Como todos los pueblos del mundo, todos los países creo que se parecen en un punto, y quería generar esa cercanía. Y a ver qué le pasaba a algún lector o lectora que tenían alguna abuela o algún pariente que seguramente traía alguna historia del campo o venían del campo, ¿no? Quería ver si podía llegar con mis historias y encontrar coincidencias. Sí pensé mucho en un lenguaje más bien seco y un poco arisco, porque la narradora o el yo poético de este libro es una niña, y yo me imaginé a mi madre, o sea, no soy yo, o sea, no me puse yo como protagonista de estos poemas, por así decirlo, sino pensé en mi madre, que sí creció en el campo directamente, se fue a vivir a la ciudad cuando terminó el secundario. Entonces me preguntó cómo fue vivir en el campo después de la muerte de Stalin, que fue la vida de mi mamá, después de la guerra, que fueron campos muy golpeados por el comunismo, ¿no? Porque les arrebataron todo y tuvieron que empezar de nuevo. ¿Cómo fue ir al colegio? ¿Cómo fue observar a las mujeres? ¿Cómo fue no tener, no sé, ropa? Porque no había supermercados, no había kioscos, no había nada. O sea, ¿cómo era desear algo, ¿no? Cómo era observar a la propia madre trabajando, o una madre que en el caso de mi mamá lo único que hacía era trabajar y tenía muchos traumas encima, ¿no? de la vida que había vivido y de la historia que le había tocado. Cómo hablar de los animales, ¿no? Cómo involucrar también a los animales y la relación que tienen los campesinos con los animales, que es muy distinta a la que tenemos nosotros con los animales domésticos y los del campo, si es que los llegamos a ver, o si se escapa alguno del zoológico, no sé. Y ahí sí imaginé un lenguaje para todas esas historias, porque no podía ser barroca, no podía desbordar, no podía exagerar, ¿no? Ahí sí como que imaginé un poco quizás el cuerpo de mi madre, y algunas cosas que le pedí que me contara también, y busqué esa manera más inmediata de decir las cosas sin embellecerlas demasiado. Sí, está buenísimo, porque efectivamente creo que un poco en los tres casos es imaginar la realidad, porque hay una realidad, ponele, pero está un poquito mediada, me parece, en todos los casos. Basta con el solo hecho que haya un punto de vista para que, bueno, las cosas tengan que tomar cierta perspectiva y no otra. En mi caso, ponele, si te hablamos sobre el tono, ciertos lenguajes usados, ciertos giros, es pura invención. Mi abuela no hablaba bajo ningún punto de vista así, era una mujer de campo, pero no tiene nada que ver. ¿Qué significa? ¿Que eso viene de otro planeta? No. En todo caso está más mediado por la lectura, qué sé yo, de Custrías Ortiz, donde hay como un enrarecimiento, pero a propósito, ¿no? Se está buscando un lenguaje, ponerle poético. Lo lindo de la poesía es que a veces te permite como hacer ciertas licencias poéticas, ¿no? La famosa licencia poética que te permite, y sobre todo además, por otro lado, es encontrarle el tono al libro, como te decía, es encontrarle un tono. Y en mi caso particular, son poemas que yo empecé hará 7 años, de modo que los vengo escribiendo hace un montón, y viste que te va cambiando un poco el asuntito. Entonces hubo que hacer un par de ajustes con el tiempo, y volviendo al tema de la pregunta respecto de la forma y demás, cuando yo me di cuenta que tenía que ser un libro con notas, donde cada poema tuviera una nota que no viniera a explicar el poema, sino que viniera a contar una historia paralela dentro de las notas, como 2 cursos de 2 ríos, o uno por encima y no subterráneo, bueno, ahí me di cuenta que estaba teniendo un libro,
porque era algo, yo tenía poemas, yo tenía anécdotas, pero no tenía un libro. Y ahí fue un poco cuando me di cuenta. Y en el caso diferente de Nati, es que yo sí necesité mencionar a Santiago del Estero una y otra vez. Pero puede tener que ver que yo no soy de ahí, y yo quería como de alguna manera, no sé si digo ser de ahí, pero probablemente apropiarme de algo que tiene que ver con una historia que a mí no me contaron, porque... El balance, digamos. Totalmente, porque, digamos, si mi familia, digamos, lee, y yo que vivía en el octavo, y mis otros abuelos paternos en el sexto, y la idea del inglés que estaba ahí como subiendo a mi vida, y demás y demás y más, yo tardé 30 años en saber que de donde venía mi abuela, el entorno eran todos quichohablantes. Yo eso nunca lo supe, porque nunca me lo dijeron. Yo tampoco sabía tan claramente de dónde venía mi abuela, ni que ella se había venido a trabajar de mucama. Es decir, esta idea de la pobreza que había acá, de venirse a la ciudad por ese motivo tan particular, yo no lo tenía, ni que mi abuela trabajaba para otros en esos términos. Fue una información que a mí me la retiraron. Entonces también para mí, en sentido distinto al de Nati, para mí es como una especie de declaración de principios. Por el mapa acá, y Santiago todo el tiempo, y demás, y demás, y demás. En ese sentido también hay ese tono, y de fondo, digamos, lo más verdadero que hay, dado que el tono es muy inventado, desde mi punto de vista, lo único que me queda a mí es la música. Porque eso sí es algo que yo escucho, digamos, folclore desde chico. Digamos, en casa se escuchaba folclore desde chico, entonces ponele que haya algo por ahí, no sé hasta qué punto. Pero bueno, eso fue un poco el soundtrack que yo tenía en la cabeza al escribir estos poemas también. Sí, la pregunta fue adrede porque hay compañeros en el auditorio que provienen de los talleres y creo que son temas claves para pensar a la hora de componer un libro, ¿no? Entonces, creo que son cosas a apuntar, tener claro que un libro generalmente tiene un tono, que uno tiene que pensar en balances, que uno tiene que revisar, bueno, qué habla es la que estoy transportando en el libro. Entonces, entre otras cosas que se dijeron, que muchas, yo también me refería a la sintaxis, en el caso de Cesto de Trenzas. Y además, tenemos la suerte que estos tres escritores nos han acompañado el año pasado en un evento de traducción. Entonces, más allá que todavía falta Eric hablar, creo que también es interesante ver esa tensión entre el proceso de traducción y de producción de la propia obra, como para agregar un tantito más. Eric, ¿querés completar? Sí, me parece muy interesante lo que estás proponiendo. Yo pienso que en definitiva la escritura es una apropiación, y esto es algo que uno, o por lo menos a mí me llevó un tiempo a descubrir, pero una apropiación en el sentido más clandestino de la palabra, ¿no? Es decir, la de tomar otras cosas y hacerlas propias. Y ahí es donde, digamos, uno puede engañar a los demás, pero no puede engañarse a uno mismo. La escritura que engaña a los demás es un poco para mí la escritura que, a sabiendas de que está montando un engaño, no se preocupa tanto por la forma, sino por, bueno, otros dispositivos. Mantener la atención, montar un entretenimiento, un llenar las horas. Que es una categoría, digamos, para pensar ciertas escrituras. Y yo me doy cuenta retrospectivamente que mi escritura estuvo desde el principio muy poco interesada por eso. Afortunadamente, digo, no tengo un libro del que arrepentirme en este sentido. Quizás dentro de 15 minutos sí monte una teoría que me haga arrepentirme de alguno de mis libros. Pero pienso que eso tiene que ver con la inseguridad, con que mis libros fueron escritos desde la ausencia de plan, desde la ausencia de motivación concreta, por fuera de esta categoría de la mera escritura, de ver qué está pasando cuando uno está escribiendo. Y eso, por un lado, digamos, me reconforta en el sentido de que
6 novelas, digamos, o en la sexta novela yo puedo percibir un camino que tiene altibajos desde lo temático, desde el tono que puedan tener los libros, pero no desde la preocupación central. Y eso a mí, digamos, me reconforta en un punto, ¿no? Porque quiere decir que la decisión que tomé para el objetivo que yo tengo en términos de la narrativa, hablando de novela en este caso, me sigue interesando. Si no lo hubiera dejado, si no estaría en otro lugar. Así que eso para mí es bueno, ¿no? En ese sentido. Y la experimentación, digamos, experimentación en un sentido, por favor, entiéndanlo como esto, ¿no? No saber qué se está haciendo, no como ninguna otra cosa, es algo que le debo a la poesía y a la traducción mucho más que a la escritura narrativa. La traducción es siempre un problema, nunca es una tranquilidad, siempre es montones de decisiones, nunca es un par, y más cuando se está traduciendo poesía, ¿no? No porque sea más difícil, como dicen, sino porque realmente estallan los sentidos en muchas direcciones. Y a veces, bueno, nos gana un poco el aburrimiento o la atención que tenemos que tener por otras cosas, y la poesía reclama todo el tiempo eso, ¿no? Es decir, vení, definí, vení y continúa con este problema. Así que, retomando lo que dije en el episodio anterior, esta novela, digamos, para mí es importante en ese sentido, ¿no? Porque está atravesada por la poesía, está atravesada por lo formal, está atravesada por la traducción. El libro tiene una muy buena parte de traducción, no voy a decir cuánta para que no me quieran sacar el premio, pero digo, la imagen, la noción de autoría, ¿no? La noción de apropiación, son cosas que están muy presentes en esta novela porque están muy presentes en la vida de este autor. Y por eso a mí me interesa tanto él, ¿no? ¿Comentar sobre traducción? No, es traducción, sí. Sí. No, bueno, yo no encuentro tanta tensión, digámosle, entre la traducción y la escritura. En todo caso, siento más vale que la vamos llevando hacia el mismo lado, de alguna manera. Sí, digamos, como traductor de poesía, lo que yo traduzco es exclusivamente lo que a mí lo que a mí más me gusta, ¿no? Y decirlo se me canta. La verdad que tiene mucho que ver con eso. Y además, en general, tiene que ver con algo lo que a mí me interesa dentro de lo que es la literatura, ¿no? De modo que, en ese sentido, yo no encuentro tensión. En todo caso, encuentro una hermosísima influencia, ¿no? Cosas que justamente traduciendo te gotean hacia tu propia escritura. Cosas que son más que caen en el inconsciente, cosas que son, no sé si yo puedo decirte me doy cuenta. Típicamente a mí me interesan las cosas líricas. Sin embargo, ya ves, esto es muy narrativo también, entonces, no sé. Pero de todas maneras, es principalmente eso. Siento que se acompañan mutuamente, y en mi caso es pura alegría, así que no, en ese sentido me encanta. Y además está buenísimo trabajar con ese otro ritmo, viste que el inglés tiene otra prosodia, otra sintaxis, otra longitud en las palabras, de otro modo resolver sus problemas, por decirlo así. Así que no, en ese sentido te enseña más que otra cosa. Porque yo no estoy muy seguro que uno traduzca desde la mente cuando escribe, no estoy muy seguro que pase eso. Yo siento que pasa todo directamente en la escritura, ¿no? No es que uno tiene una idea y la traduce, no estoy muy seguro que pase eso. De hecho, no creo que pase eso. De hecho, pienso que es al revés, uno mediante la escritura se da cuenta que tenía previamente una idea. De modo que... Pero de todas maneras, sí, me parece que es muy interesante cómo se acompañan las dos actividades, la de la producción y la de la traducción, porque finalmente la traducción, hablando de lo que dice Eric, no sé cuánto del otro hay, no sé cuánto de mí hay, no sé, viste, qué sé yo. Estoy bastante ahí, desde el momento en el cual elijo traducir a alguien también, ¿no? Bueno, coincido. No sé si puedo hablar de una tensión, tal vez, pero sí puedo decir que yo hago traducciones de poetas rusos y nada más que eso, trabajo con ese idioma. Y a mí la traducción me dio grandes enamoramientos y seguido, ¿no? Y cuando uno se enamora todo es mejor.
Así que además empecé a traducir a los 20 años y no consideraba a los 20 años que mis poemas eran buenos, entonces como que tuve una buena maestra o unos buenos maestros que eran los poetas a los que traducía para mí, ¿no? Por eso tampoco puedo hablar de una tensión, sino que quizás me orientaron, me despeinaron, me guiaron y además me ayudaron a tener como un diálogo con mi idioma materno. Además que traduje a poetas clásicos, más antiguos, poetas modernos, poetas jóvenes, entonces el idioma por supuesto fue variando en los últimos años sobre todo, y tuve la posibilidad de conocer algunos cambios a partir o a través de la traducción que hacía de los poetas más jóvenes, pero sí, lo puedo pensar más que nada como esa guía maravillosa que uno también va componiendo. O sea, no es una guía que se te da y vos aprendés, sino que estás conformándola vos también, y es como un extraño enamoramiento. Así es como la siento, la traducción, que también a veces da sus pesares y sus dolores de cabeza, como cualquier amor, ¿no? Sí, cuando yo me refería a tensión era la manera que me salió en el momento para decir la relación entre la traducción y la propia escritura. Y lo pensé más como la verdad, como una pregunta como autorreflexiva luego de la escritura. Es decir, uno a veces escribe, como vos decís, está en la escritura, no en la cabeza necesariamente, pero una vez que está escrito y uno tiene que entrar a reescribir a veces o a corregir, o no, o ya terminó el libro, uno empieza a observar otros fenómenos que se produjeron porque, bueno, en ese distanciamiento que genera la reescritura o la reflexión sobre lo que uno hizo después de haberlo hecho cuando lo terminó, empiezan a surgir cosas que uno ve reflejadas de otro lado, digamos, ¿no? Y a veces es la sintaxis. Yo, digamos, no me quería meter en mi propia escritura a hablar porque los que invitados son ustedes, pero mi familia también es del campo, yo también escribí sobre el campo, también anoto ese anecdotario del campo, y también he escrito sobre eso en algunos libros que ya publiqué. Y una vez que yo he notado que hay cierta sintaxis que está ligada al modo de habla que escuché. Digamos, entonces, y que está tal vez transgredido, modificado, transformado a partir ya de una experiencia urbana, ¿no? Entonces, desde ese lado preguntaba un poco. ¿Puedo Sí. Quería agregar algo a lo que estás diciendo, Martín, porque a lo mejor viene a cuenta. Es rara la traducción, porque hay traducción como en pequeños lugares, entonces no solamente cuando lo volcás de un idioma al otro, sino cuando... Claro. Y a mí Leopoldo me contaba una nota muy linda, de que, bueno, cuando yo le comenté en lo que me estaba metiendo, él le mandó una entrevista que le hizo a Jerónima Sequeira, ¿sí? Una coplera del norte, no sé si no es salteña o tucumana, no me puedo acordar ahora. Que tuvo su momento de fama, no sé si fue un programa de tele, qué sé yo, entonces Leo no sé, era pibe, era joven, fue y le hizo una entrevista. Fue inmediatamente que él ganó el premio, Claro. De la Fundación Fortabat. Bueno, Era músico también y empezó a tocar con Leda Valladares, y Claro. se le abrió la posibilidad de entrevistar a muchos músicos. Bueno, genial. El tipo interesado en muchas cosas y, bueno, interesaba muchísimo la música, entonces fue y la entrevistó a poco tiempo de que ella se muriera, pues se murió al toque. Y me contaba a mí de que, bueno, le hizo la entrevista, fue bien, fue con un grabador y que después tuvo que pasarlo esto, ¿no? Y ahí también él se encontraba con esta traducción que habría de alguna manera entre la voz oral y traspasarlo al papel, que uno dice, bueno, sencillamente transcribís, pero no es exactamente así, hay algo de ahí que se pierde, por supuesto,
Y volviendo al tema de la sintaxis, es fantástica leer esa entrevista, que es larga, porque está lleno de, no de transgresiones. Uno puede decir, bueno, transgresiones, a lo mejor sean transgresiones, pero son invenciones, ¿no? Con Leo hablábamos de esta idea de, hay una producción constante, no una invención constante, parecía que está hablando por primera vez. En el mejor sentido, no en el mejor sentido de la palabra, como diciendo, está inventando ahí mismo el lenguaje, lleno de metáforas nuevas, cosas absolutamente innovadoras y giros rarísimos. Todo comprensible, por supuesto, no hay una sola cosa que no se entienda, todo tiene un sentido, toda carrera de sentido. Y en ese sentido me parece también una preciosura, ¿no? Porque es una mujer de campo, absolutamente analfabeta, y sin embargo, a la hora de hablar, era, bueno, no había ninguna, casi que no había, ¿entendés?, frases comunes. Estaba constantemente como pensando en ese momento. Y eso me parece como muy fascinante. Como si tuviera poco apoyo, ¿entendés? Como si tuviera poca tradición. Entonces todo es el presente, el momento presente. No tiene lugar, y eso es fascinante. Eso es muy fascinante. Y en términos de sintaxis, cuando lo seguís un poco, te explota la cabeza. Es como muy gozoso. En vez de seguir como correctamente lo que supuestamente hace cosas muy novedosas. Lo que uno esperaría de un poema, como decía Eric, ¿no? Esta idea de que es un estallido de sentido, de forma, de musicalidad, un ritmo, de interrupciones, de ver a alguien pensar, esa magia de ver a alguien pensando en voz alta, ¿no? Bueno, y eso estaba en esta entrevista, que él estaba muy interesado en que la leyera también, ¿no? Él estaba muy orgulloso de tener ese trabajo. Mira lo que hice, está buenísimo, ¿no? Y yo decía, sí, totalmente. Siempre que puedo la comparto, pues es una entrevista fascinante. Y no solamente en términos antropológicos, porque no es eso, no es que vamos a estudiar cómo hablaba, no es esto, sino que lo que dice es interesante. Claro. Sí, eso esa serie de entrevistas que hizo a distintos cantantes o músicos fue maravilloso. Yo, bueno, el que tengo más presente es una entrevista a Aimé Painé, que era la cantante mapuche, ¿no? Que es una experiencia que yo le he contado en algunos talleres, porque es algo que a mí me interesa, está ligado también a mis viajes al sur, entonces, pero en esa anécdota él lo que refiere es, bueno, Aimé Painé en realidad fue adoptada por una familia del Capital Federal y en la adolescencia quiso volver a conocer a sus padres biológicos y los encontró, y a partir de ahí fue su interés por el mapuche, porque antes era un idioma que desconocía. Pero en los recitales, cuando Aimé Painé explicaba algunas canciones que no tienen, digamos, que no tendrían en realidad un argumento, estoy citándola textualmente, para ella esos textos o esos poemas o esas letras eran onomatopéyicas y no tenían sentido. Entonces estaba atravesada por ese proceso de aculturación. Ella fue cantante del coro del Colón, entonces tenía por un lado esa mirada, digamos, porteña, para explicar algo a lo cual ella estaba tratando de cobrar sentido, ¿no? Entonces, yo creo que eso es desde lo temático, ¿no? Pero también creo que lo que vos decís es cierto. Leopoldo tenía un oído fabuloso para captar y trasladar. Bueno, por algo le hizo la entrevista a Saramago, digamos. Lo que más le interesaba era ver cómo Saramago trasladaba el habla en las novelas, ¿no? Bueno, me fui ¿no? No, estamos siempre en el mismo tema. ¿Alguna pregunta del público ahora? ¿Cobraron coraje? Sí, ahora sí. ¿Sí? Quería hacer una acotación, ¿no? Sí. Respecto a la poesía, de países tan distintos, pero en el trasfondo de todo está la búsqueda del origen, de la niñez, porque tanto como Santiago, Tom, que habla de Santiago del Estero, cómo le llega el mensaje de Santiago del Estero
cuando él vivía rodeado de un idioma distinto que el inglés, ¿no es cierto? Pero sin embargo, en alguna parte de su cuerpo, de su genio, algún cachito, apareció la necesidad de averiguar su antepasado, su niñez, ¿no es cierto? Y tanto, Natalia. también recurre al pilar de la madre y va hacia allá, hacia su abuelo. Que es importante hay un montón de poetas que nacen exclusivamente a través de esa búsqueda. La niñez es como un soporte. Nosotros tenemos el caso, por ejemplo, de Atahualpa Yupanqui, que es un poeta criollo nuestro, y donde él destaca mucho aquello de la niñez. La niñez es como el compañero del poeta. Entonces yo decía, pensaba, lo que contaban ellos, que sí, evidentemente a través de la niñez y el recuerdo de la niñez empiezan a ser el poeta, me parece. Bueno, no sé, quieren hacer algún comentario. Probablemente esté muy bien enunciado. Hay algo de eso. Yo coincido plenamente y tengo que coincidir porque es un tema que trabajo mucho, el tema de la infancia, el tema de las herencias o lo que yo creo que son mis herencias, ¿no? Pero coincido, sí, hay varios poetas que incluso dicen eso, ¿no? Es como escribir poesía, es como volver a la infancia. A veces porque parece como un paraíso perdido en un punto, ¿no? A mí me interesa el tema de la infancia, de las herencias y el de mi abuela, y ahí me acordé, escuchándote a vos, Martín, y lo que decía Tom, de una anécdota también que a mí me marcó muchísimo y que también quizás me dio ese empujón para empezar a traducir, que es que cuando llegamos a la Argentina en el 96 no había internet y era muy difícil hablar por teléfono porque era caro y no teníamos dinero, y me acuerdo que mi abuela nos empezó a mandar cartas y a los 10 años fue mi primer carta la que recibí, y ahí me di cuenta que mi abuela hablaba en un idioma rarísimo. O sea, yo la escuchaba todos los días en el campo y me hablaba bien, digamos, ¿no? Y de pronto abrí esa carta, la leí y me hablaba un poco en ruso, un poco en bielorruso, inventaba palabras. Y yo decía, ¿qué le ocurre a mi abuela, no? ¿Qué pasó? ¿A qué lugares de la memoria fue para poder escribirme esta carta, o qué me estará obsequiando también, ¿no? Con este manojo de idiomas que entremezclados, y yo el bielorruso no lo conozco, porque bueno, como saben, Bielorrusia formó parte de la Unión Soviética y fue rusificado, o sea, todos los manuales en el colegio en ruso, la historia rusa, y no sabíamos nuestra propia historia. Se está recuperando eso ahora, pero comenzó desde hace no mucho. Entonces, en mi mente yo era rusa, no bielorrusa. Y de pronto aparece este idioma que empieza como a empujar las cosas, ¿no? Y en mi caso también quizás me interesa la infancia porque como nos mudamos cuando yo tenía 10 años, yo sentí que la infancia me había sido arrebatada. Y quizás lo sentí como un hecho violento, ¿verdad? Y tal vez por eso en mis primeros libros es un tema clave, y también quizás aparece la violencia, ¿no? Desde la poesía, en este caso, ¿no? Bueno, eso quería acotar. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo quería preguntarle a él, porque él dijo como que en un momento sentía que cada texto tenía que tener como una, no sé cómo lo nombró. Una nota. Una nota o algo así. ¿Por qué fue lo que te hizo sentir eso? ¿Cómo te llamas? Ana. Ana, gracias por la pregunta. Sentí que no tenía un libro, ni más ni menos. A veces pareciera que la poesía no necesita una forma, ¿viste? Es como a veces me da miedo esa idea que a veces circula, ¿no? Como que basta,
tiene tan pocas palabras que tirás un par y sale un poema, ¿no? Lo cual no siempre es cierto, digamos, no estoy seguro del todo que esté solamente hecha de palabras. Y algo parecido ocurre con los libros. Yo tenía poemas, pero yo no sentía que no tenía un libro. Había o dos historias que contar y yo sentí que no estaban terminando de ser contadas de alguna manera. Y entonces me di cuenta que podía ser un buen contrapunto a cada poema, que debajo de él, nota el pie, viste que el pie también es una parte medio olvidada del cuerpo, está en contacto con la tierra, por eso nos inquieta un poco el pie, medio deforme para siempre. De modo que a mí me interesaba que en la nota al pie hubiera también cierta deformidad para mí, un libro anotado, viste que las notas yo me formé en la UBA, para mí la nota al pie es bien el texto académico, ¿no? Es una nota siempre es algo muy sesudo o que te lleva al latín, no sé, algo así como medio extraño. Y yo lo que hice fue notas al pie también igualmente muy emotivas, sobre lo que yo quería trabajar constantemente era como una emotividad o algo así, porque lo que me interesaba acá era transmitir una emoción, de modo que en ese sentido yo necesitaba conseguir un libro. Y el libro, desde mi punto de vista, le encontré la forma cuando pude encontrar las notas, estas notas al pie, que le hacían falta. Los poemas estaban ahí más o menos, pero me faltaba esa otra parte, que se da, bueno, eso nada, y como están numeradas, también como tiene esa especie de 1, 2, 3, 4, esa progresión que pareciera llevar a algún lugar. Así que eso. Gracias. ¿Otra pregunta? ¿Sí? Pero por supuesto. A los tres, o a los que quieran responder, digamos, quizás alguna no les parezca pertinente por la característica. Hablamos del proceso de creación de la obra y a mí me interesa todo, pero me interesa mucho el orden, ¿no? Y les quería preguntar, un poco Natalia dijo algo, ¿cómo habían empezado sus libros? Si quieren contar el primer poema que escribieron o por dónde empezó la novela y por qué. ¿Por qué empezar por ahí? ¿Qué pasó ahí para empezar? Yo arranco. Está buenísimo, la pregunta está buenísima, me parece súper linda pregunta. Súper linda pregunta. Es dificilísimo saber dónde empezó un libro, para mí. Dificilísimo, ¿no? Ni siquiera empieza, porque a veces decís, no sé si empezó con el primer poema, a veces lo perdiste ese poema. Pero, mirá, uno de los poemas que yo metía acá, finalmente, uno de los primeros poemas era está dedicado a mis otros abuelos. Pero cambié los nombres, cambié un par de fechas y lo convertí en este. Así que ese fue un primer comienzo fraudulento. Y el segundo comienzo, que lo recuerdo muy claramente, yo iba a un taller y en el taller leímos a Bustriazo Ortiz, poeta pampeano que me rompe la cabeza porque es rarísimo. Y la consigna era escribir un poema a lo Bustriazo Ortiz. Y yo fui contentísimo porque dije, este chavo me encanta y está re loco y quiero hacer algo igualmente sagrado. Y agarré, fui a mi casa y escribí, traté de hacer mi poema a lo Bustriazo Ortiz. Y ese poema quedó en el libro. Y yo estoy muy contento con lo que logré ahí, porque es un poco lo que decías vos, ¿no? Como que estaba en la escritura y después cuando volví sobre ella sentí que algo había pasado, ¿no? Algo medio mágico había pasado y imposible que hubiera pasado desde mi cabeza acá. O sea, ocurrió ahí. De modo que, bueno, yo sentí como esos dos comienzos, ese doble. Bueno, mi libro empezó con unos poemas que no están en el libro. Y con una anécdota, bueno, con la historia que me cuenta mi mamá sobre su propia madre, que casi se muere porque le hicieron un mal de ojo. Me lo estaba contando mientras cortaba la cebolla re contenta, como, no sé, algo del pasado. Y yo decía, pero esto es increíble, esto es una historia que se puede transformar en un poema, contame más, ¿no? Ese fue el inicio del libro, de verdad, esa anécdota que me impactó. Dije, esto tiene que estar en el libro y tengo que hacer un libro para esta anécdota, ¿no? Ya sea de narrativa o de poesía, pero siempre en mi caso gana la poesía, por el momento. Después empecé como a dejar como notas, bosquejos, frases en el cuaderno, hasta que llegaron los primeros poemas que eran sobre los partisanos polacos que defendieron Bielorrusia ante la invasión nazi. Entonces empecé a investigarlos, a hablar de los pueblos que fueron
conquistados, entre comillas, o quemados, o sobre los judíos que fueron asesinados en Bielorrusia, toda la cantidad de pueblos que desaparecieron. Y después empezaron a salir estos poemas y yo sentía que eran tonos completamente distintos, el lenguaje que usaba era distinto, me costaba mucho manejar la información sobre estos partisanos, como que no les veía futuro, no sabía dónde llevarlos, era como un tema que de pronto me había interesado y como que al escribirlo ya había terminado ahí. Pero para la poesía necesitaba algo más, entonces, bueno, seguí como pensando en esa anécdota de mi madre, hablé, investigué otras anécdotas más, otras no quise que me las relatara porque quería trabajar con algo que había escuchado cuando era niña y quería trabajar con eso, con ese recuerdo y nada más. Pero estos fueron creo yo, los dos comienzos de Cesto de Trenzas. Hay un libro que se llama The Melville Log, que sería algo así como el cuaderno o la transcripción de Melville, que es una investigación que hizo un cineasta, un hombre del mundo de la literatura, que se llamaba Jay Leida, que es a quien está dedicado el libro, que lo que hizo fue reunir todo el material y todos los datos objetivos que se supieran sobre la vida de Melville y los ordenó cronológicamente. Es un libro que a mí me parece uno de los libros más curiosos que vi en mi vida. Realmente consagrar, creo que 20 años tardó, pero desde el hecho más nimio hasta el documento más importante que pudiera haber sobre Moby Dick, por ejemplo. Y aparece todo transcripto ahí, es un libro que tiene 1000 páginas más o menos. Entonces la novela empezó directamente con una transcripción, con una traducción literal de los hechos que van de 1863 a 1891. Como si fuera la espina de un pescado, digamos, ¿no? Armar ese esqueleto con la información objetiva. Y una vez que hice eso, empecé a escribir sobre eso. O sea que el andamiaje del libro, que es el corazón, es la parte que se llama latebiosas, que quiere decir vive oculto en griego, es una traducción que después fue una versión, que después fue escritura. Lo que yo me pregunto es si no era escritura desde el principio, digamos, ¿por qué uno se obsesiona con decir esto es de Melville, esto es de Leida, esto es mío? Desde el momento que está acá es un libro. Ahí la noción de autor, de apropiación, de correspondencia está un poco, bastante, digamos, en crisis. Que me parece que es algo que la escritura o la literatura está, haciendo de manera más escénica en los últimos años, ¿no? Como cuestionar estas nociones y escenificar los mecanismos que hay detrás de la escritura. Estoy pensando en un libro que creo que lo mencionó Capelli, que se llama La soledad del lector, de Markson. Bueno, es un libro que yo lo tuve muy presente, digamos, cuando escribí este libro. Me vienen otros Pablo Cachachian es un escritor que está haciendo también esto, Goldsmith, la poesía concreta. A mí me interesa un poco traer estos procedimientos a la narrativa. Así que empezó con una operación de apropiación a través de la traducción, digamos. Gracias. Gracias.